especially thankful, Lord, because we know that you're present with us. Y especialmente estamos agradecidos, Señor, porque sabemos que tú estás aquí presente. Lord, we remember how Moses said, if you don't go with us, then I don't want to go. Y recordamos, Señor, como Moisés dijo, si tú no nos acompañas, entonces no quiero ir. And Lord, if you don't speak to us and through us, then we don't want to speak. Y Señor, si tú no hablas a nosotros y a través de nosotros, entonces no quiero hablar, Señor. So Father, I pray for Ryan and me. Entonces, Padre, yo te pido por Ryan y por mí, Father, you would take our mouths and use them for your glory. que Padre, tú tomes nuestras bocas y los uses para tu gloria. Father, keep us from error. Keep us from speaking error. Señor, guárdanos del error de hablar algo que sea erróneo, Señor. Cause us, Lord, to utter your words. Cáusanos, Señor, a que declaremos tus palabras. And Father, we just want to commit this time to you and ask you to speak to our hearts in Jesus' name. Y Padre, queremos encomendar este tiempo a ti y pedirte que hables a nuestro corazón. En tu nombre, Padre. Amén. Well, I'm glad you're here. Yo estoy muy contento de que estén aquí. And I'm glad I'm here. Y también que yo esté aquí. I'm glad I'm still here. Que aún esté aquí. We just came from the conference, Acabamos de venir de la conferencia familiar and we were speaking about the church at the conference. y estamos compartiendo ahí acerca de la iglesia en la conferencia. So some of you who are here were at the conference. Y entonces algunos de los que están aquí les tocó estar ahí en la conferencia And some of you were not. y a algunos no les tocó estar ahí. So for those of you who were, consider this an addendum to what we've been talking about. Para los que sí les tocó estar ahí, pues consideren esto como un anexo a lo que veníamos hablando o enseñando. And for the rest of you, we're trying to make it sound like we didn't start at the beginning. Well, I mean, we have a beginning for what we're Y saying. para los demás vamos a tratar de hacer sonar como que está empezando ahorita, hoy, en lo que estamos tratando. Does anybody remember the 3 verses I gave you on Friday night? Ahora, alguien que estuvo en la conferencia, alguien recuerda los versículos, los 3 versículos de los que platicamos el viernes por la noche. Or I should have asked that. No debía haber preguntado eso, dice. All right. Okay, I'll tell you what they were. Bien, les voy a recordar o les voy a comentar lo que era. I want you to keep these verses in mind. Quiero que mantengan en mente estos versículos As we're saying. conforme estamos hablando. Okay, so the first one was Philippians 2, El primer pasaje es Filipenses 2, Philippians 2:13. el versículo 13. And it says, "It is God that works in us both to will and to do of His good pleasure." Que nos dice que es Dios quien obra en nosotros el querer, tanto el querer como el hacer, o su buena voluntad. Remember now? ¿Recuerdan? ¿Los que están ahí recuerdan ahora? And the second one was John 14:12. Y el segundo fue Juan 14:12. What does that say? Ese que dice, ahí que no lo lea. He that believeth on me, El que cree en mí, the things that I do shall he do also. las obras que yo hago, él también las hará. And the last one was, Y el último que vimos era good for you. bien, bien hecho. 1 out of 3 is Uno bad. de 3 no está mal, está muy bien. The Romans 12 says that we are not to be conformed to this world, but to be transformed by the renewing of our mind. En Romanos 12 nos dice que no debemos ser conformados a este siglo, sino transformados por la renovación de nuestra mente. For this purpose, in order that we can prove or demonstrate the good and acceptable and perfect will of God. Con este propósito o con este fin, para que demostremos o comprobemos lo que es la buena y perfecta voluntad de Dios. Okay, so those are 3 facts that I want you to keep in mind. One, it's Him that works in us, the church. Esos son 3 hechos que quiero que mantengan en mente durante este
tiempo. Uno es que es Él quien obra a través de nosotros, la We iglesia. don't have to do it His good pleasure. Tanto el querer como el hacer de su buena voluntad. And if we're believers, we're going to be doing what He's doing. Y si somos creyentes, entonces vamos a estar haciendo lo que Él hace. No, not what He did or has done, but what He's doing. No lo que hizo o lo que ha hecho, sino lo que hace, lo que está haciendo ahora. And the reason for that is He's going to work through our bodies. Y la razón por eso es que Él va a trabajar a través de nuestros cuerpos. That's why in Romans 12 He tells us to present our bodies a living sacrifice. Por eso en Romanos 12 nos pide que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. And in that verse 2, don't be conformed to this world. Y en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, Be transformed sino sean transformados by the renewing of your mind, por la renovación de vuestra mente, in order that you may demonstrate the good and acceptable and perfect will of God. para que demuestren la aceptable y buena, perfecta voluntad de Dios. And you who were there remember that we attached that to the fact that Adam was created to be the image of God. Y los que estaban ahí recordarán que unimos ese concepto al hecho de que Adán fue creado para ser la imagen de Dios. So when you looked at Adam, Y entonces cuando uno veía a Adán, you could see what God was doing. If you've been there. podíamos ver lo que Dios estaba haciendo si hubiéramos estado allí. That was until the fall. Eso es hasta la caída. And then at the fall, it was a whole new agenda. Y entonces en la caída fue otra agenda completamente diferente. It was not a matter of doing the will of God, it was a matter of opposing the will of God. Ya no tenía que ver con hacer la voluntad de Dios, sino tenía que ver con oponerse a la voluntad de Dios. And when Jesus, and we were all born in that mold. Y nosotros todos nacimos en ese molde. And then when Jesus came, Y entonces cuando vino Jesús, He came as the same kind of man that Adam had been created. vino como el mismo tipo de hombre como había sido creado Adán. A perfect man, Un hombre perfecto, pristine, limpio, without sin. sin ningún pecado. And Jesus came as the express image of the Father. Y Cristo vino como la imagen expresa del Padre. So whatever Jesus was doing Y is eso- what the Father was doing. Y entonces lo que Jesús estaba haciendo es lo que estaba haciendo el Padre. And that's why when Philip said, "Show us the Father," Y por eso cuando Felipe dijo, muéstranos el Padre, Jesus said, "Have I been so long with you, Philip, and have you not known me?" Jesús le contesta, ¿tanto tiempo tengo contigo, Felipe, que no me conoces? He wasn't saying He was the Father, He was saying He was the express image of the Father. No estaba diciendo yo soy el Padre, sino que estaba diciendo yo soy la imagen expresa del Padre. So when you saw Jesus, you saw the full image of God. Y entonces cuando uno veía a Jesucristo, veía la imagen completa de Dios Padre. And the Bible says that in Christ dwelt the fullness of the Godhead bodily. Y la Escritura nos dice que en Cristo mora la plenitud de Dios en cuerpo. So it was as if you could see the invisible God in the visible man who was His express image. Y entonces era como ver al Dios invisible en el hombre visible que era su imagen expresa. Okay, so Christ Y entonces Cristo had a body. tenía un cuerpo. So whose body was it? Y entonces, ¿de quién era el cuerpo? It was the body of Christ. Era el cuerpo de Cristo. Okay. So now, I hope you start to make the connection here. Espero que están empezando a hilar aquí los dos puntos o conectar los puntos. When Jesus was on the earth, Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, He was the body of Christ. Él era el cuerpo de Cristo. And He was the image of God. Y era la imagen de Dios. And then in the 17th chapter of John, Y luego en el capítulo 17 del libro de Juan, Jesus prayed to the Father, Jesús oró al Padre and He said, "Father, I'm in the world, but I'm not of the world. y le dijo, Padre, yo estoy en el mundo, pero no soy del mundo. And now I'm leaving the world, Y ahora me voy del mundo, so I'm no longer in the world, así es que ya no estoy en el mundo, but these are." pero estos sí. What was the significance of that? ¿Y cuál era el significado de eso? Have you ever heard this expression, the
¿Han oído esta expresión que la iglesia es el cuerpo de Cristo? I'd like someone to read Ephesians 1:23. Alguien que me haga favor de leer Efesios 1, versículo 23. So someone who has that, read it out loud. Que lo lea en voz alta, fuerte, por favor. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Okay. And if I asked you to read 22, it would have said that Christ is the head of the church, which is his body. Y si hubiera pedido que leyeran desde el 22, veríamos que ahí mismo cita que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo, coma, The fullness of him that filleth all in all. la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. No, just think about that for a minute. Consideren eso. When we came into Christ, Cuando nosotros entramos a Cristo, we actually became members of the body of Christ. nos volvimos en realidad miembros del cuerpo de Cristo. And every one of us are familiar with the saying that the church is the body of Christ. Y todos estamos familiarizados con esta frase que la iglesia es el cuerpo de Cristo. But not many people are familiar with the rest of the sentence. Pero no muchos están familiarizados con el resto de la frase. So if I say to you the church is the body of Christ, Y entonces si yo les digo la iglesia es el cuerpo de Cristo, you say, yeah. dicen, sí, estoy de acuerdo. If I say to you the church is the fullness of him that filleth all in all, Si les digo la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo, then you're going to say, I'm not real familiar with that expression. van a decir, esa expresión no la conozco muy bien. So, Entonces, in one place in the Bible it says, as he is, so are we in this world. en una parte de la escritura nos dice que como Él es, así somos nosotros en este mundo. So, we don't want to think of the church as an organization. Y entonces no queremos pensar o considerar a la iglesia como una organización. Now, there are churches that are organizations. Ahora sí hay iglesias que son una organización, The church is not an organization. pero la iglesia no es una organización. So, the church is the body. Entonces la iglesia es el cuerpo. And when Jesus ascended into heaven, Y cuando Jesucristo ascendió al cielo, he ascended into heaven not as the body of Christ, but as the head of the body of Christ. ascendió al cielo no como el cuerpo de Cristo, sino como la cabeza del cuerpo. So he said, Father, I, the head, am no longer in the world, but these, the body, are. Y entonces dijo, Padre, yo, quien soy la cabeza, ya no estoy en el mundo, pero estos, que son el cuerpo, sí lo están. You know, that's why I gave you those three verses. Y entonces por eso empezamos con esos tres versículos. It's God that works in you, both to will and to do his good pleasure. Es Dios quien obra en nosotros, el querer como el hacer por su buena voluntad. He that believeth on me, the works that I do, shall he do also. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. So we are to demonstrate the good and acceptable and perfect will of God. Y entonces estamos para demostrar la aceptable y buena y perfecta voluntad de Dios. See, that's what Adam did until the fall. Eso hizo Adán hasta la caída. That's what the church is for. Para eso existe la iglesia And that's how the church will be for all eternity. y así será la iglesia por toda la eternidad. That's the will of God. Es la voluntad de Dios. So when we look at all of these things, we have to realize that there's a few verses in Scripture that are commonly read and not understood. Y entonces al ver todas estas cosas nos damos cuenta que hay algunos versículos en la Escritura que son comúnmente citados pero no muy bien comprendidos. For example, Por ejemplo, who are the sons of God? ¿quiénes son los hijos de Dios? Romans 8:14. Romanos 8:14. As many as are led by the Spirit of God, they're the sons of God. Los que son dirigidos por el Espíritu
Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. So that implies something, doesn't it? Y entonces eso implica algo, ¿no? Like all who are not led by the Spirit of God are not the sons of God. Algo como todos los que no son dirigidos por el Espíritu no son hijos de Dios. So, born again has become a very common statement. Nacido de nuevo se ha vuelto una frase muy comúnmente usada. I'm a born again Republican. Yo soy un republicano nacido de nuevo. I'm a born again Chicago Cubs fan. Yo soy un aficionado de los Osos de Chicago nacido de nuevo. I'm a born again Christian. Yo soy un cristiano nacido de nuevo. See, it doesn't mean anything. No significa nada, ¿eh? So many people use that term. Oh, yeah, I'm born again. Y entonces muchas personas usan ese término. Sí, yo soy nacido de nuevo. But whenever one says he's not born again until he's born again. Pero sin importar lo que uno diga, no es nacido de nuevo hasta que nace de nuevo. So that means that everybody who is really a son of God has been born twice. Y eso significa que cualquiera que realmente es hijo de Dios ha nacido dos veces. He was born after the flesh, Fue nacido según la carne and he had all the nature of Adam, y tenía toda la naturaleza de Adán, the fallen nature, la naturaleza caída, in whom every imagination of the thoughts of his heart is only evil continually. en quien cada maquinación de pensamiento de su corazón está continuamente solamente en el mal. And then Christ came as the perfect man, Y entonces Jesucristo vino como el hombre perfecto and he died for the sins of that failed, imperfect man. y murió por los pecados de ese hombre fracasado e imperfecto. And the scripture says the just man died for the unjust man. Y nos dice la Escritura que el justo murió por el injusto And then he raised from the dead. y después se levantó de los muertos. He raised from the dead to live forever. Y se levantó de los muertos para vivir por siempre. Now the scripture says that sin had no more dominion over him. Y entonces la Escritura nos dice que el pecado ya no tenía dominio sobre él. Well, no more dominion over him? Did it ever have dominion over him? No tenía más dominio, ya no tenía dominio sobre él. Entonces, si tuvo dominio sobre él. In Peter it tells us that Jesus took our sins in his own body on the tree. En Pedro nos dice que Jesucristo tomó nuestro pecado en su cuerpo en el madero. In Corinthians it tells us that he was made sin for us, En Corintios nos dice que hecho pecado por nosotros. that we might be made the righteousness of God in him. Que nosotros, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Did you ever think of yourself as the righteousness of God? ¿Alguna vez has pensado de ti mismo como la justicia de Dios? You know, the average Christian wouldn't even touch thoughts like that. El cristiano promedio ni siquiera se atrevería a pensar cosas así. Because they don't understand what Jesus Christ did. He made a trade. He took your sins, went to the cross with them, and died as sin. Porque Jesucristo hizo un intercambio. Tomó tu pecado, se lo llevó a la cruz y murió en la cruz como pecado. So Jesus didn't die as God, he died as sin. Y entonces Jesucristo no murió como Dios, sino que murió como pecado. Where would I see that in the Bible? ¿Y dónde encontraría yo eso en la Well, Escritura? one of the places you see it is in the story of Moses, and as he raised the serpent in the wilderness. Pues uno de los lugares donde pudiéramos ver eso es en la historia de Moisés y cómo levanta a la serpiente en el desierto. You remember the people murmured against God? ¿Recuerdan que el pueblo murmuraba contra Dios They blamed Moses for not letting them go into the promised land. y le echaban la culpa a Moisés de no permitirles entrar en la tierra prometida? And God sent serpents among them that bit them.
Y entonces el Señor, Dios mandó serpientes entre ellos para que les mordieran. Those who were bitten by the serpents died. Y aquellos que eran mordidos morían. Those serpents represented sin. Esas serpientes representan el pecado. And Moses went to the Lord and said, what shall I do? Y Moisés va a Dios y le dice, ¿qué hago? And the Lord said, Y Dios le dice, raise a brazen serpent, a brass serpent on a pole. levanta una serpiente de bronce en un poste. And everyone who looks will live. Y cualquiera que lo mirare, vivirá. And the significance of that brass, Y el significado de ese bronce it's found in the altar of sacrifice, lo vemos en el altar de sacrificio, where they burned up the lambs. donde eran consumidas las ofrendas. It represents judgment. Representa juicio. And so that brass serpent representing sin, Y entonces esa serpiente de bronce, la serpiente representando el pecado, that brass serpent was sin judged before God. y esa serpiente era el pecado juzgado delante de Dios. And when the people looked, Y cuando la gente miraba, they lived. vivían. Some of them were too busy sucking the poison out of their wounds to take a look at that serpent. Algunos estaban demasiado ocupados chupando el veneno de las heridas para voltear a ver a la serpiente. Well, by their efforts to save themselves, they died. Por sus esfuerzos para salvarse, murieron. But those who looked at sin already judged by God lived. Pero aquellos que vieron el pecado ya juzgado por Dios, vivieron. So that's what Christ did for us. He took our sin. Y es lo que Jesucristo hizo por nosotros, tomó nuestro pecado. Actually, he took Adam's sin, which we're infected with. De hecho, tomó el pecado de Adán, con el cual estamos infectados nosotros. He actually was made sin. De hecho, fue hecho pecado, And he made a swap with us. He died for our sin to give us his righteousness. y hizo ese intercambio con nosotros. Él tomó y murió por nuestro pecado para ofrecernos a nosotros su justicia. So when God tells us that we're saved by repentance and faith, Y entonces cuando Dios nos dice que somos salvos por arrepentimiento y fe, our repentance is a repentance of that connection with the old Adamic nature. nuestro arrepentimiento es el arrepentimiento de nuestra conexión con esa naturaleza adánica. And our faith is in the resurrected Christ who justifies us. Y nuestra fe está en Jesucristo resucitado, quien nos justifica. So repentance and faith, and brought into the family of God, actually made a part of the body of Christ. Y entonces por arrepentimiento y por fe entro en la familia de Dios y soy hecho en realidad parte del cuerpo de Dios. Okay, now that was kind of a review. That was a real abbreviated. Bien, eso fue un repaso muy abreviado de lo que tomamos 3 horas. Okay, we're all on the same page now. Y ahora sí ya estamos todos parejos. No, when I came into Christ, Entonces cuando yo entré a Cristo, when you came into Christ, cuando usted entró a Cristo, or better yet, when Christ came into me, o quizá más claramente cuando Cristo entró a mí, or when Christ came into you, o Cristo entró a usted, we became new creatures in Christ. fuimos hechos criaturas nuevas en Cristo. Well, we became baby new creatures in Christ. Pero nacimos como bebés, nuevos bebés en Cristo. So we have a whole New Testament full of epistles that tell us how to grow up in Christ to the fullness of his measure. Y entonces tenemos todas las epístolas del Nuevo Testamento que nos explican cómo ir creciendo y madurando en Jesucristo para llegar a la plenitud de la medida. And the scripture says that those who are the sons of God will be led by the Spirit of God. Y la Escritura nos dice que aquellos que son hijos de Dios serán dirigidos por el Espíritu de Dios. So what should be happening within the church? Y entonces, ¿qué es lo que debe de estar sucediendo dentro de la iglesia? What do I want to do as a teacher of the Word? ¿Qué es lo que yo quiero hacer como maestro
de la palabra. Do I want to give you a whole bunch of information from the Bible? Les quiero dar un montón de información de la Biblia. Do I want to give you a whole bunch of promises from the Scripture? Les quiero recordar muchas promesas de la Escritura. Do I want to fill your head with good religious knowledge? Les quiero llenar la cabeza de buen conocimiento religioso. No, knowledge puffs up. No, el conocimiento nos envanece. Knowledge kills people. El conocimiento mata a las personas. I know a lot of people who have impeccable doctrine who do not know Jesus. Yo conozco a muchas personas que tienen doctrina impecable y no conocen a Jesucristo. You know, we're going to look in a moment at the difference between Old Testament life and New Testament life. Y entonces vamos a tomar tiempo ahorita para ver las diferencias entre la vida del Antiguo Testamento y la vida del Nuevo Testamento. But here's what's happened over the years to pervert the gospel. Pero aquí está lo que ha pasado durante los años para pervertir el Evangelio. See, I mentioned a moment ago that the church is not an organization. Si recuerdan, mencioné hace unos minutos que la iglesia no es una organización. Now, I don't mean that the church is not organized, but it's not an organization. No digo que la iglesia sea desorganizada, solamente digo que no es una organización. We've had denominations Tenemos- forever. Hemos tenido denominaciones desde siempre. And almost all of the evangelical denominations started out really as the movement. Y casi todos los distintos grupos evangélicos o denominaciones evangélicas empezaron como realmente el movimiento. And people got saved. Y la gente se convirtió. And the doctrine was pure. Y la doctrina era pura. But what was being held up to the people was Christ, Pero lo que se le estaba presentando a las personas era Jesucristo. not rules, No reglas, not systematic theology. no teología sistemática. It was Christ, Era Jesucristo. the person of Christ. La persona de Jesús. Like Paul said, I am determined not to know anything among you but Jesus Christ and Him crucified. Como Pablo que dice, estoy decidido a no conocer otra cosa entre ustedes más que Jesucristo y Él crucificado. So the denominations Entonces, las denominaciones began to develop systems for evangelism, systems for teaching, and systems for this. And the information came, but not the voice of God. y entonces las denominaciones empiezan a desarrollar programas y sistemas para evangelizar y sistemas para esto y para aquello y llevan palabra pero no llevan ya la voz de Dios. People heard the message, but they didn't hear the voice. Y entonces las personas oían el mensaje pero no oían la voz. And then they took all the gifts of the Spirit and made them offices. Y luego tomaron todos los dones del Espíritu y los convirtieron en puestos, en oficios. This all started with Catholicism, where we began to have a clergy class and a laity class. Y esto empezó con el catolicismo, cuando empezó a estar el clero y lo laico. So pretty soon the church had a pope, and a cardinal, Y para pronto ya hay un papa, y están los cardenales, y están los obispos. and the authority of the church was in those offices, not in the Word of God. Y la autoridad de la iglesia deja de estar en la palabra de Dios y está ahí en esos puestos que están. So first of all, there was the Catholics. Pero primero era la iglesia católica, They had this hierarchy. y tenían esta jerarquía. Then came along the Protestant Reformation. Y después vino la reforma protestante. Sometimes people say that I'm a Protestant because I'm not a Catholic. Y a veces las personas dicen que yo soy protestante porque no soy católico. I'm not a Protestant. Yo no soy I'm protestante. not protesting anything. Yo no protesto contra nada. Protestant means I'm protesting the papacy. Ser protestante significa que estoy protestando el papado. So they dumped the Pope, Y entonces dejaron el papa and then they took all of the system of the Catholicism, they brought it right along with them into the Reformation. y tomaron todo lo demás del sistema y se lo trajeron todo a la reforma. It was an effort to reform the Catholic Church. Era
But there was one thing added that was good, pero había algo añadido que fue and bueno, that was the gospel. y eso fue el Evangelio. But then they got into the priest. The priest became the kind of the authority. Pero después surgió el sacerdote, y el sacerdote se volvió como la autoridad. So the Protestants developed a pastor system. Y entonces los protestantes desarrollaron el sistema de pastor. So within the church, the authority lies within the pastor. Y entonces en la iglesia la autoridad queda con el pastor. But there's no such office in the scriptures in the New Testament. Pero no hay esa posición o puesto en la escritura en el Nuevo Testamento. Pastor is a gift. El pastor es un don. Can't train for that. No puedes entrenarte para eso. Can't learn how to do that. No es algo que aprendes a hacer. It's a gift. Es un don dado. And it's distributed among the saints. Y está distribuido entre los santos. No. There are many gifts. Ahora, hay muchos dones. And there are many facets of each gift. Y hay muchas facetas de cada uno de esos dones. And God didn't put all of those things in one man in the church. Y Dios no puso todas esas cosas en un solo hombre en la iglesia. They are distributed through the whole body. Están distribuidos a través de todo el cuerpo. Let me ask you a question. Déjenme les hago una pregunta. How many parts of your body are you willing not to have functional? ¿Cuántas partes de tu cuerpo estás dispuesto a que no funcionen? Well, the more parts that don't function, the sicker you are. Entre más partes dejan de funcionar, más enfermo estás. So what you do is you go to the doctor and get the parts functioning. Y entonces lo que hace uno es va al doctor a que le eche a andar esas partes. Well, maybe that's what we need. Maybe we need Dr. Jesus to come down and get the parts Pues functioning. quizá eso necesitamos, que venga el doctor Jesús y nos eche a andar las partes. But the beginning of that is to understand that the authority of the church rests in one place only. Y el punto de esto, el principio de esto es entender que la autoridad de la iglesia reside en un solo lugar. Where do you think that is? ¿Dónde creen que es eso? Cabeza. En the head. In the head. Who's the head? En la cabeza. ¿Quién es? Jesus. Amén. Cristo es. You know, I want to give you a little illustration. Y quiero darles una ilustración. You can see me standing here and I'm in shape. Me pueden ver aquí parado y estoy en buena forma. Pear is a shape, right? Sí, una forma de, pues quizá de una pera acá. But I am reasonably healthy. Pero estoy en buena salud. I'm able to stand here. Me puedo parar aquí. So, what do you call all of this? Entonces, ¿qué le llaman a todo esto? My body. Mi cuerpo. What do you call this? ¿Qué le llaman a esto? My head. Let's say that this is an assembly. Digamos que esta es una asamblea, That's a local church. una iglesia local, And this is an assembly. y esta es otra asamblea, otra iglesia local. Okay, now you tell me, these are the members of the assembly. Y estos son los miembros. Which member on this assembly directs all the other members? Ustedes díganme, ¿cuál miembro de esta asamblea dirige al resto de los miembros? This one? ¿Este? This one? ¿Este? This one? ¿Este? ¿Este? Some people pick this one. Algunos dicen sí, este. That would be the most likely one, right? Sería el más probable, ¿no? But it's not true. No matter how essential these figures are, none of them run by each other. Pero eso no es cierto, no importa qué tan esencial sea cada uno de estos dedos, ninguno ordena a los demás. So what makes this assembly function? Y entonces, ¿qué hace que esta asamblea, que esta iglesia funcione? The head. La Right cabeza. connection to the head.
la conexión directa a la cabeza. What makes this pinky function? ¿Qué hace que este dedito funcione? The head. La cabeza. Direct connection to the head. Una conexión directa a la cabeza. Now here's a verse. Ahí les da un versículo. There is one mediator between God and men, not man, men. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. And the authority that rests in Christ Jesus is the authority that directs the body and the assemblies and the members of the assembly. Y esa cabeza es Jesucristo. Y esa cabeza y la conexión que tiene la cabeza es quien dirige a los miembros, al cuerpo y a cada miembro de las asambleas. So what are the gifts for? Y entonces, ¿para qué son los dones? Are they so that we can have some guy hanging around telling us what to do? ¿Son para que tengamos a alguien que nos mande qué hacer? No. No. Well, what are those elders there for? What are those mature men in our midst there for? Y entonces, ¿para qué están esos ancianos allí? ¿Para qué están esos hombres maduros allí? They're to accomplish a purpose. Están ahí por un propósito. To teach me, Para enseñarme a mí, to teach you, para enseñarte a ti, how to be led by the Spirit of God. cómo ser dirigido por el Espíritu de Dios. The scripture says the elders are not lords over God's inheritance. La Escritura nos dice que los ancianos no son señores sobre la herencia de Dios. They are overseers. Son sobrevedores. They are those who care for the saints Son aquellos que cuidan de los santos and teach them how to hear the voice of God. y les enseñan a oír la voz de Dios. I remember a little experience that I had when I was first saved. Recuerdo una experiencia que tuve cuando recién me convertí. My brother led me to Christ. Mi hermano me compartió el Evangelio. He had been saved about a year. Él tenía como un año de convertido. He was a youth leader. I don't think they called him a pastor, but he was a youth leader Era un líder de jóvenes, no creo que lo llamaban pastor de jóvenes, un líder de in jóvenes. a big church. En una iglesia grande. And there was a paraplegic young man in that group of young people that he was ministering to. Y había un muchacho parapléjico ahí entre ese grupo de muchachos a los que ministraba. And that young person in a wheelchair, looking like this, hardly able to move, Y ese joven que estaba en una silla de ruedas, que se veía así, no se podía mover bien, he said to my brother, le dijo a mi hermano, the youth leader, el líder de jóvenes, Bill, I know you go to church all the time, but what does Jesus Christ mean to you? le dijo, Bill, yo sé que vas seguido a la iglesia, pero ¿qué significa para ti Cristo Jesús? My brother said, oh, he was the Son of God. He died on the cross to save the world from sin. Y mi hermano dijo, él es el Hijo de Dios, murió en la cruz para salvar al mundo del pecado. The young man said, I know that, but you didn't answer my question. Y el joven le dijo, yo sé eso, pero no me contestaste mi pregunta. I asked you, what does Jesus Christ mean to you? Yo te pregunté, ¿qué significa Cristo Jesús para ti? So he said, well, I guess he came to save me from sin. Y dijo, bueno, supongo que vino a salvarme a mí del pecado. So the young man said, did he? Y entonces el joven le dijo, ¿lo hizo? Did he save me from sin? ¿Te salvó del pecado? My brother said, well, he will. I know he will. Y mi hermano dijo, no, lo va a hacer, yo sé que lo va a hacer. Then he said, I take it that's a no. Y entonces él dijo, entonces significa que no te ha salvado. And he preached the gospel to him. Y le compartió el evangelio a mi hermano. And Bill went away from his house very troubled. Y Bill se fue de su casa conmovido. And while he was driving home, Y al ir en camino a casa, he began to weep. empezó a llorar. Conviction of sin came upon him. Vino sobre él la convicción de su pecado. Stopped his car and called on the Lord. Paró su carro y clamó al Señor. God saved him. Y Dios lo salvó en ese momento. At that moment, he became a new creature. Y en ese momento se fue hecho una nueva criatura. From that time on, he started going for me. Y entonces,
A partir de ese momento empezó a perseguirme a mí. I hated the gospel, I hated Christ, I hated the church. Y yo odiaba el Evangelio, odiaba a Cristo, odiaba la iglesia. So when he started preaching the gospel to me, I thought he was telling me to be religious. Y entonces cuando él empezó a compartirme el Evangelio, yo pensé que me estaba diciendo que fuera religioso. I'm not telling you to be religious. When I started preaching the gospel in that big church, they kicked me out. Dice, no te estoy diciendo que sea religioso. Cuando yo empecé a compartir el Evangelio ahí en esa iglesia grande, me corrieron. I'm not talking about church. Yo no te estoy hablando de la iglesia. I'm talking to you about Jesus. Yo te estoy hablando de Jesús. Jesus died for your sin. Jesucristo murió por tu pecado. Now in that night, I received Christ as my Lord. Y esa noche yo recibí a Jesucristo como mi Señor. Now listen to this. Ahora escuchen esto. The moment I told my brother that I thought I was sick, En el momento en que yo le dije a mi hermano, le conté que yo pensaba que ya era salvo, he said to me, Dick, how would you like to be perfect? él me dijo, Dick, ¿cómo te gustaría ser perfecto? I said, well, I'd like that. Y yo le dije, eso me gustaría. How would you like to be thoroughly equipped for every good work? ¿Qué tal te parecería estar perfectamente equipado para toda buena obra? I said, oh man, I'd like that. Y yo dije, eso me suena muy bien, me gustaría mucho. So he said, here, we opened the Bible, Y entonces me dijo, ten, y abrió la Biblia to 2 Timothy 3, a 2 de Timoteo 3, 16 and 17. 16 y 17. He said, here, read this. Y me dijo, ten, lee esto. So I started to read it to myself. Y entonces empecé a leerlo a mí mismo, leerlo en silencio. He said, no, read it out Y loud. me dijo, no, léelo en voz alta, léelo. So I did. Y entonces lo hice. And it says, all scripture is given by inspiration of God. Y dice, toda la escritura es dada por inspiración de Dios. And it is profitable. Y es útil. It's good for doctrine, Es bueno para doctrina, for reproof, para redarguir, for correction, para corregir, for instruction in righteousness, para instruir en justicia, in order that the man might be perfect, thoroughly furnished unto all good work. a fin de que el varón de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. So he said, there it is, Nick. That's it. Y entonces me dijo, ahí está, ahí te lo doy. It was that simple. And I began to read Y fue, Matthew that very moment. y fue así de sencillo, empecé a leer Mateo ese mismo momento, casi casi. I had told him that I don't understand the Bible. I tried to read it once. Yo ya le había dicho, yo no le entiendo nada a la Biblia, ya lo intenté leer una vez y no le entendí nada. He said, you read it now, you don't understand. Y me dijo, léelo ahora y vas a entender. Where shall I start? Y le dije, ¿dónde empiezo? Matthew. Mateo. So I started. Entonces empecé. And the first 18 verses says, so-and-so begat, so-and-so begat. Y los primeros 18 versículos son y tal, tú al que sigue y tú al que sigue va la genealogía. Oh, boy. Y yo dije, ay, ay, ay. But then I got to verse 18. Pero luego llegué al versículo 18 It says, the birth of Jesus Christ was on this one. y digo, el nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. And the story began. Y la historia empezó. And I began to see Jesus. Y yo empecé a ver a I Jesucristo. was so fascinated with Jesus. Y estaba yo fascinado con I Jesucristo. watched the things that he did. Y veía las cosas que él hacía. I heard the things that he said. Escuchaba las cosas que It él started to speak decía. to my heart. Y empezaron a hablar a mi I got corazón. to the 6th chapter. Y llegué al capítulo It 6. says, seek ye first the kingdom of God and his Y righteousness. dice, buscar primero el reino de Dios y su And all justicia. these things shall be added unto Y you. todas estas cosas te serán My añadidas. heart leaped. Y mi corazón saltó. And I said, praise God, I don't have to worry about paying the rent anymore. I don't have to Yo le dije, gracias a Dios, ya no me tengo que preocupar por anything. pagar la renta, por el trabajo, por nada ya. All I have to do is seek first the kingdom of God and his righteousness. Lo único que tengo que hacer es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. That's 67 years. Y ya van 67 años desde entonces.
And it's true. Y es verdad. It's true, saints. It's Es true. verdad, santos, es verdad. I found out that I didn't have to make survival my priority. Encontré que no tenía que hacer la supervivencia mi prioridad. If I could just seek first the kingdom of God and His righteousness, Si He po- had everything to me. Si podía yo buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Él se encargaba de lo demás. And He did. Y lo hizo. And He does. Y lo And hace. He continues to. Y lo hará. And I look around me and I see hundreds of Christians who don't have a clue about that kind of life. Y veo a mi alrededor y veo cientos de creyentes que no tienen idea de esa vida. And the reason is because everything they read in the Bible, they read it in the light of what they've already determined in their own mind is normal. Y es porque todo lo que leen en la Escritura lo leen con la perspectiva de lo que ya han decidido, determinado en su mente que es normal o correcto. Everything seems so extreme that Jesus said, so we have to tweak it just a little bit to make it match our 21st century mentality. Todo lo que Jesús dice suena tan extremo que tenemos que hacerle ajustes para que encuadre con nuestro pensamiento del siglo XXI. So Christians are going to men to find out what the Bible says. Y entonces creyentes van con hombres a preguntar qué dice la Biblia. They're going to men to find out how they should run their life. Y entonces van con hombres y les preguntan cómo debo de dirigir mi vida. They're going to men to find out how to solve their problem. Y van con hombres a preguntar cómo resolver sus problemas. Who do they run to? ¿A quién corren? Oh, I'll run to the pastor. Ah, corro con el pastor. Saints, don't run to the pastor, run to Jesus. Santos, no corran al pastor, corren a Jesús. Here's another little example after a few weeks of reading the Word. Aquí está otro pequeño ejemplo después de algunas semanas de estar leyendo la palabra. And one night I was in reading Matthew 8, Y estaba leyendo ahí en Mateo 8. and it says that many shall come from the east and the west and sit down in the kingdom of God. Y dice que muchos vendrán del este y del oeste y se sentarán en el reino de Dios. But the children of the kingdom shall be cast out. Y que los hijos del reino serán echados fuera. Well, that's weird. Y yo dije, eso está raro. So I ran to my brother. Y entonces fui con mi hermano. My brother knew everything. Mi hermano sabía todo. And I said, Bill, what does this mean? Y le dije, Bill, ¿qué significa esto? And he said, what did God tell you? Y me dijo, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué significa? And I said, he didn't tell me. Y le dije, no me dijo nada. And he said, did you ask him? Y me dijo, ¿le preguntaste? No. Why are you asking me? Entonces, ¿para qué me preguntas a mí? So then he said, why don't you get a pencil, make a mark beside that verse, and then lay it on the side, and read on. Read the whole scripture. God will tell you what it means. Y entonces me dijo, ¿por qué no tomas tu lápiz y le haces ahí una marquita a un lado de ese versículo? Y le sigues, sigue leyendo y lee toda la Biblia. Dios te va a decir lo que significa eso. It was quite a long time later. Y fue bastante tiempo después. And I was reading somewhere else in the New Testament, I don't remember where, but Y estaba leyendo en otra porción del Nuevo Testamento, no recuerdo bien dónde, pero I saw that those who were responsible for the word, those Pharisees and all those people were going to be cast out, and the Gentiles were going to come into the kingdom. y vi que todos aquellos que eran responsables de la palabra de Dios, que habían sido responsables, los fariseos y todos aquellos responsables de la palabra de Dios, estaban siendo echados fuera y los gentiles estaban entrando I en remember el that reino. mark in Matthew. Y me acordé de esa marquita con lápiz en Mateo. I went back and read it, Y me devolví ahí y lo leí. and the light came on, Y se me prendió el foco. and I was so Y excited. yo estaba tan emocionado. I just heard God speak to me. Yo oí a Dios hablándome a mí. I went to my brother and I said, I found out what that verse Y fui con mi hermano y le dije, ya sé lo que significa. is. Ese He said, pasaje. really, what does it mean? Y me dijo, ¿de veras qué significa? And I told him. Y le dije. And then I said, you didn't know that, did you? Y luego le dije, tú no sabías eso, ¿verdad? Yeah, he said, I knew that. Y me dijo, no, sí, sí, sí. Why didn't you tell me then? Entonces, ¿por qué no me dijiste? He said, because if I had told you, Y me you dijo, would have known what the verse means. y me
digo, si yo te hubiera dicho, no sabrías qué significa eso. But that wouldn't change anything. Eso no cambiaría nada. But you heard God's voice. Pero tú oíste la voz de Dios. You heard God tell you what it means. Tú oíste que Dios te dijo lo que era. So now you not only know what the verse means, which is insignificant, now you know what it means to hear the voice of God. Y entonces ahora no solamente sabes lo que significa el versículo, que no es tan trascendente, sino que ahora sabes cómo suena la voz de Dios. Jake, that's where all the answers are. It's in Christ. Diga, ahí están todas las respuestas, están en Jesucristo. And I've been so thankful for that. Y yo estoy tan agradecido por eso. And I'm convinced, saints, that's what we're to do for one another. Whatever our gifts are, we're to teach each other to hear God's voice. Y entonces yo estoy convencido, santos, que eso es lo que debemos de hacer los unos para los otros, es enseñarnos a oír la voz de Dios. Okay, I want you to turn with me. We're going to get into the word here for a few moments. Entonces quiero que me acompañen, vamos a adentrarnos aquí en la palabra unos minutos. I want you to turn with me over to Exodus. Vamos a pasar a Éxodo, Exodus chapter 19, verses 5 through 9. Éxodo 19, 5 al 9. Éxodo 19, los versículos 5 al 9. If you don't follow along, I'm going to ask Ryan to read those verses. Sigan con nosotros, le voy a pedir a Ryan que lea estos versículos para nosotros. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Okay, what do you see there? Bien, ¿qué vemos allí? Where is this taking place? ¿Dónde está sucediendo eso? Yeah, at Mount Sinai. En el monte de Sinaí, sí. They've been out of Egypt for a couple of months, Ya llevan un par de meses fuera de Egipto and then they come to Mount Sinai. y llegan ahí al monte Sinaí. And God speaks to Moses. Y Dios habla con Moisés. And listen to what he said, Y escuchen lo que dice, just in case you missed it. por si se nos pasó. Verse 5. Verso 5. Now therefore, if you will obey my voice. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. He didn't say, if you'll obey my word. He said, if you'll obey my voice. Y no dijo, noten aquí, no dijo, si obedecen mi palabra, sino dijo, si oyereis mi voz. What will happen if we obey your voice? ¿Qué pasa si oímos tu voz? You'll be a peculiar treasure unto me, Serán para mí un tesoro especial above all the people. sobre todos los pueblos. Now you're speaking to Israel, Y está hablando aquí a Israel. but everything in the Old Testament is given for our exhortation. Pero todo lo que está en el Antiguo Testamento está dado para nuestra exhortación. He told the people, if you'll hear my voice, I'll make you a special people and you'll be a nation of priests. Y le dijo al pueblo de Israel, si ustedes oyeren mi voz, me serán un pueblo especial y serán una nación de sacerdotes. And so Moses called all the elders together, Y entonces Moisés llamó a todos los ancianos. and all the people answered together and said, all that the Lord has spoken we will do. Entonces el pueblo, todo junto, el pueblo respondió y dijo, todo lo que Dios ha dicho, eso haremos. Okay, that's one. Bien, esa es una vez. Okay, now I'd like to turn over to chapter 20. Y ahora vamos a ir al capítulo 20, ahí adelantito.
Vamos a leer el versículo 18 y 19. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. What the people say. Y entonces, ¿qué dijo la gente? Now think about this, saints, because this is important. Y piensen en esto, santos, porque es importante. When they heard the voice of God, it was too powerful for them. Cuando oyeron la voz de Dios era demasiado poderoso para ellos. So they said to Moses, Y entonces le dijeron a Moisés: Moses, Moisés, you go hear what God has to say and then come and tell us. tú ve y oye lo que Dios va a decir y vienes y nos lo dices a nosotros. Do you recognize that? ¿Reconocen eso? How many people go to church? ¿Cuántas personas van a la They don't want to iglesia? hear God's voice. No quieren oír la voz de Dios. They're not seeking God's voice No están, on their own. no están buscando de forma propia la voz de Dios, But they go to church to hear the man tell them what God said. sino que van a la iglesia para oír que un hombre les diga lo que Dios dijo. So the problem is now we've got so many people who know what God said, but they've never heard His voice. Y el problema es que ahora tenemos tantas personas que saben lo que Dios dijo, pero nunca han oído su voz. You know, I realize that we get used to certain modes, and that's how we live. Y yo reconozco y entiendo que nos acostumbramos a ciertas cosas y así vivimos. Okay, I want you to turn over now to chapter 24. Entonces quiero que vayamos ahora al capítulo 24. Okay? We skipped several chapters here. You notice we skipped 3 chapters. Nos brincamos, si se dan cuenta ahí, nos brincamos 3 capítulos. And in those 3 chapters, God is adding the other components of the law to follow the 10 Commandments. Y en esos capítulos Dios está anexando, agregando los otros puntos de la ley que se conjuntan con los 10 mandamientos. And those are the things that made up the Old Covenant. Y eso es lo que componía el viejo pacto, el antiguo pacto. Now turn to chapter 24 Ahora vamos al capítulo 24 and read from this a longer portion from verse 3 to verse 8. es un poquito más largo, pero vamos a ver del versículo 3 al versículo 8. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas, según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y lo roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. So many people think that the Old Testament starts in Genesis 1:1. Y entonces muchas personas piensan que el Antiguo Testamento empieza con Génesis 1:1. Okay, but this is the beginning of the New Testament, or the Old Testament. Pero en realidad este es el principio del Antiguo Testamento. This is when the Old Covenant was made. Aquí es donde empezó el pacto antiguo. It was sealed by the blood of bulls, Fue sellado con la sangre de toros, as we read in Hebrews. como vemos en el libro de Hebreos. And so the covenant was made. Y entonces el pacto se hizo. Notice that the Israelites said 3 times in this little portion we've been Y reading. noten que 3 veces repite el pueblo de Israel en esta pequeña porción 3 veces. Whatever the Lord says, we will do. Lo que Jehová ha dicho, eso haremos. So the Old Testament was a 2-sided covenant.
Y entonces el Antiguo Testamento es un pacto de dos lados. If you will do this, I will do this. Si ustedes hacen esto, yo haré esto. And the people agreed. Y la gente estuvo They de said, acuerdo. everything you say, we will do. Y dijeron, todo lo que tú digas, obedeceremos. So they built the altar, they slew the bulls, and they sealed the covenant with the blood of the bull. Y entonces construyeron el altar, sacrificaron a los bueyes y sellaron el pacto repartiendo la sangre. And they kept the covenant almost all day. Y guardaron ese pacto casi el día completo. And in the scriptures it says that, in chapter 9 of Hebrews it says, which covenant they break. So he said, Nos dice en Hebreos capítulo 9, ese pacto que rompen. and so anyway, they broke their side of the covenant, so the covenant was no longer valid. Y entonces al romper ellos su lado del pacto, el pacto ya no tiene validez. So for all of these centuries, all of these generations, people have tried to live by the words they heard Moses say. Y entonces por todos estos siglos, por todas estas generaciones, los hombres han tratado de vivir por las palabras que oyeron que Moisés dijo. They didn't hear God say. Pero no oyeron la voz de Dios. Now, here's the situation, saying, Y entonces aquí está la situación, santos, and this is so common. y esto es tan común. I want to hear what God said. Yo quiero oír lo que Dios dijo, I reject his voice. pero rechazo su voz. I want the information. Quiero la información, I don't want the spirit. pero no quiero el espíritu. The letter kills, the spirit gives life. La letra mata, pero el espíritu vivifica. And I wouldn't be surprised tonight Y yo no me sorprendería en esta noche that I'm talking to people, some of you, el estar hablando con personas, algunas personas, who seldom read the Bible seriously to hear what God wants to say to them. que poco leen la Biblia de forma seria para saber lo que Dios les quiere decir. I wouldn't be surprised that outside of the conference, there might be people here who never opened the Bible last week. Y no me sorprendería que aquí entre nosotros estuviera quien, apareciendo la conferencia, ni siquiera abrieron la Biblia la última semana. And yet they say, Y sin embargo dicen, I want to know the truth. quiero saber la verdad, I want to be in a good church. quiero estar en una buena iglesia, I want a good preacher. quiero un buen predicador, I want my pastor to really know the Bible. quiero que mi pastor realmente conozca la escritura, You want me to go listen to God? pero ¿quieres que yo vaya y escuche a Dios? No way. De ninguna manera. So, what has happened over the years Y entonces lo que ha pasado a través de los años within the church dentro de la iglesia is that the system, the pastor, has taken the place of the voice of God. y es que el sistema, el pastor ha tomado el lugar de la voz de Dios. It's not always good to know a lot, No es bueno siempre saber mucho, because then you start telling people what you know, porque entonces le empiezas a decir a las personas lo que sabes, and then they know what you know. y entonces ellos saben lo que tú sabes. That doesn't mean their heart has changed. Eso no significa que su corazón ha cambiado. So when we go to the Word, Entonces cuando vamos a la palabra, we want to go to the Word to hear the voice of God. queremos ir a la palabra para oír la voz de Dios. Aren't we told to go and sit in the assembly and hear the different gifts minister the truth of the Word? No nos instruye la escritura que vayamos a la asamblea y escuchemos los diferentes dones mostrando y manifestando la verdad de la palabra de Dios. Are we supposed to hear from each other? ¿No debemos de oír el uno del otro? Yes, we are. Sí, claro que sí. But what we're listening for is God's voice. We want to say. Pero lo que estamos tratando de escuchar y oír es la voz de Dios entre lo que se dice. So if our heart's not ready to hear God's voice, if we're just going to hear what people tell us, Y entonces si nuestro corazón no está listo para oír o preparado para oír la voz de Dios y solamente vamos para escuchar lo que nos dicen, it might be a good idea to just stay home and watch TV. pues igual da igual quedarse en casa y ver la tele.
I'm not recommending that. No es lo que estoy recomendando. I'm just saying that there's not much difference. Solo señalo que no hay gran diferencia. So, we'll, maybe this would be a good time, you said we were going to take a break. Yo creo que quizás es un buen tiempo, vamos a tomar un pequeño recreo, un pequeño espacio aquí en medio. Hay un poco de refrigerio.